Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 81, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 945. Levi Strauss. Aplicaciones antropológicas del método estructuralista. Del estudio de las estructuras elementales de parentesco a la investigación sobre los mitos. El esquema metodológico y epistemológico del cual se ha hablado en los párrafos anteriores constituye el perno de la revolución estructuralista llevada a cabo por Levi Strauss en el campo antropológico previa superación crítica de las escuelas anteriores, del evolucionismo al difusionismo, acusadas de haber intentado, aunque fuera de modos diversos, basar la antropología en la historia. Por ejemplo, el difusionismo, aún dando cuenta, en la mejor de las hipótesis, de ciertos hechos, no es capaz de individuar las razones profundas de tales hechos y su persistencia en el ámbito de una cultura o de varias culturas. Respecto a estas escuelas, el funcionalismo malinowskiano, que interpreta las diferentes instituciones socioculturales como otras tantas funciones en las cuales se intenta responder a determinadas necesidades, representa sin duda un paso adelante. Por lo que se refiere a Malinowski, sigue siendo uno de los puntos de referencia más importantes. Es más, se puede dividir la etnología en pre-malinowskiana y post-malinowskiana. Sin embargo, nuestro autor ha acabado por alejarse también del funcionalismo, considerando sus investigaciones, más allá de las pretensiones de universalidad, demasiado monográficamente sectoriales, demasiado atadas a la experiencia vivida por el etnólogo y demasiado circunscritas a los fines conscientes detectables de un determinado grupo social. Levi Strauss ha aplicado su método de estudio sobre todo a dos ámbitos de investigación, a las estructuras del parentesco y al estudio de los mitos y de las máscaras rituales. En la estructura elemental de la parentela, 1949, que representa su primera obra maestra, Levi Strauss lleva a cabo una amplia investigación comparativa sobre los sistemas de parentesco en Australia, la India, China y las Américas, siguiendo un procedimiento rigurosamente estructural. En efecto, como sintetiza Sergio Moravia, bien lejos de investigar las razones específico-concretas por las cuales cierto pueblo presenta un determinado tipo de relación de parentesco, Levi Strauss dispone encima de su mesa todas, tendencialmente, las relaciones elementales del parentesco en cuanto tales, o sea, separándolas de sus contextos socioculturales particulares. Seguidamente, echa mano de refinados instrumentos lógico-matemáticos y analiza y clasifica todas estas razones. Poco a poco, el lector ve cómo el infinito desorden de tales relaciones se simplifica y se reduce a un orden relativamente simple. Oportunamente examinado, el caos de las relaciones elementales del parentesco muestra estar sujeto a una lógica límpida y profunda. Levi Strauss nos enseña que estas relaciones se disponen en una estructura invariante, respecto a la cual los diversos sistemas de parentesco particulares concretos no son más que transformaciones en sentido algebraico. Por más que inconscientemente, o quizá precisamente por ello, la razón que organiza esta estructura y sus transformaciones no se deja transgredir en modo alguno y se mantiene bien fiel a su propia finalidad interna. ¿De qué finalidad se trata? Utilizando un concepto de cambio elaborado por Marcel Mauss, él demuestra que la finalidad profunda de las estructuras, según las cuales los primitivos constituyen sus relaciones de parentesco, consiste en impedir que cada clan familiar se encierre en sí mismo. Consiste en obligar a todos los clanes a instituir relaciones matrimoniales tales por las que cada familia esté inducida a cambiar sus propias mujeres con otras familias. En una economía pobre, como es la de los primitivos, explica Levi Strauss, es absolutamente indispensable que reglas bien precisas impongan o los diferentes clanes vínculos de parentesco y por lo tanto de no beligerancia, de solidaridad, de colaboración. La ruptura de estas reglas y por lo tanto de estos vínculos aislaría los diferentes clanes y pronto los convertiría, por la crónica penuria de medios de subsistencia, en adversarios irreductibles, lo que llevaría, como a veces ha sucedido, a la progresiva extinción de una tribu entera. En consecuencia,
Con esta teoría del cambio, el antropólogo francés no hace más que volver, a través de Mauss, a una tesis de Taylor, en virtud de la cual los hombres se han encontrado escogiendo entre marrying out o being killed out, entre casarse fuera o ser matados fuera. Sobre la base de tal doctrina, Levi-Strauss piensa también resolver el enigma antropológico de la prohibición del incesto, que él interpreta como banco de pruebas de todo discurso científico sobre el hombre y como una de las demostraciones más significativas de la superioridad explicativa del método estructuralista. La prohibición del incesto, observa nuestro autor, es un tabú universal, que lleva consigo, desde la noche de los tiempos, una aureola de terror reverente y un profundo horror emotivo que se conserva todavía ahora. Por lo cual, preguntarse sobre él significa preguntarse sobre una de las condiciones de fondo del vivir social, es más, sobre la regla cultural por excelencia. Y puesto que la antropología tradicional, en sus diversas escuelas, se ha demostrado impotente ante esta vexata cuestión, Levi-Strauss retoma desde el principio el problema, afrontando, en primera instancia, la temática de las relaciones naturaleza-cultura. Según nuestro autor, toda tentativa de captar el punto de paso entre hechos de naturaleza y hechos de cultura a través de un análisis real, el fenómeno de la hominización ha dado hasta ahora resultados frustrantes. Por ejemplo, la observación de los recién nacidos y el estudio de los enfants sauvages o niños lobo solo han confirmado la imposibilidad de hallar en el hombre tipos de comportamiento preculturales. Pocos frutos ha dado también el método inverso, o sea, la búsqueda de un esbozo de caracteres culturales en los niveles superiores de la vida animal, como por ejemplo en los simios antropoides. Descartada la vía del análisis real, o sea, de la explicación histórico-genética o de hecho, Levi-Strauss recorre la vía del análisis ideal o de derecho, llegando a vislumbrar en la universalidad el criterio de reconocimiento de la naturaleza y en la regla el de la cultura. Por donde quiera que se manifieste la regla, nosotros sabemos con certeza que nos encontramos en el plano de la cultura. Simétricamente, es fácil reconocer en la universalidad el criterio de la naturaleza. En efecto, todo aquello que es constante en los hombres escapa necesariamente al dominio de las costumbres, de las técnicas y de las instituciones que diferencian y oponen grupos. Sentado esto, nos encontramos frente al escándalo científico de la prohibición del incesto, que presenta simultáneamente los atributos contradictorios de los dos órdenes. Constituye una regla, pero es una regla que, única entre todas las reglas sociales, posee al mismo tiempo un carácter de universalidad. ¿De dónde viene, por lo tanto, esta regla? ¿Y cuáles son su puesto y su significación? Levi-Strauss rechaza las clases de soluciones que a su parecer son esencialmente tres, dadas hasta ahora a este problema. Un primer esquema de explicación, presente por ejemplo en Morgan y Main, atribuye la prohibición del incesto a una reflexión social sobre un fenómeno natural, o sea, a una consciente preocupación eugenética dirigida a salvaguardar la sanidad física de la raza. Nuestro autor rechaza esta solución haciendo notar, entre otras cosas, cómo la presunta clarividencia eugenética, prescindiendo de su mayor o menor validez científica, desde el punto de vista histórico, representa una adquisición tardía, ciertamente ausente en las culturas primitivas. Un segundo esquema de explicación, ligado a nombres como West March y Havelock Ellis, sostiene que la prohibición del incesto no es otra cosa que la proyección o reflejo, a nivel social, de sentimientos o tendencias que derivan de la naturaleza fisiológica o psíquica del hombre. A esta tesis, Levi-Strauss presenta una nutrida serie de objeciones. Por ejemplo, la presunta voz de la sangre solo salta cuando la relación de parentesco entre los culpables es ya conocida o venga establecida posteriormente. Además, la pretendida repugnancia instintiva se opone a la contestación de que, por más que prohibido, el incesto existe y resulta más frecuente de cuanto quisiera hacernos creer una convención colectiva de silencio. Es más, el psicoanálisis ha descubierto que lo universal no es la repugnancia por las relaciones incestuosas, sino al contrario, su deseo. En fin,
Si el horror del incesto se produjera por tendencias fisiológicas, congénitas o psicológicas, ¿por qué debería expresarse bajo la forma de una prohibición tan solemne y al mismo tiempo tan esencial, hasta el punto de encontrarse aureolada del mismo prestigio social en todas las sociedades humanas? En realidad, no hay razón para prohibir aquello que, aún sin prohibición, no correría ningún riesgo de ser realizado. Un tercer tipo de explicación, simétrico e inverso respecto al segundo, busca en la cultura, en lugar de la naturaleza, el origen de la prohibición. El límite principal de este modelo explicativo, que se articula en hipótesis diferenciadas, consiste en la pretensión de hacer derivar una ley general, la prohibición del incesto, de un fenómeno especial a otro, a menudo de carácter anecdótico, que sin duda se ha verificado en algunas sociedades, pero del cual no es posible universalizar la aparición. En otros términos, basando la prohibición del incesto y la praxis exogámica en hechos históricos contingentes, por ejemplo, la costumbre por parte de ciertas tribus guerreras de procurarse las esposas con la captura, o el miedo de la sangre menstrual de las mujeres, vista como expresión de la sangre totémica, y por lo tanto como factor que empuja al individuo a buscar la mujer fuera de su propio clan. Tales explicaciones renuncian a priori a la universalidad. En cambio, recuerda Levi Strauss, basándose en su propio estructuralismo, el problema de la prohibición del incesto no consiste en buscar qué configuraciones históricas, distintas según los grupos, explican las modalidades de la institución en esta o aquella sociedad particular. El problema está en preguntarse qué causas profundas y omnipresentes hacen que en todas las sociedades y en todas las épocas exista una reglamentación de las relaciones entre los sexos. La verdad es que, según el autor de la estructura elemental de la parentela, la prohibición del incesto no es de origen puramente cultural, ni de origen puramente natural. Constituye, en cambio, el paso fundamental gracias al cual, y sobre todo en el cual, se realiza el pasaje de la naturaleza a la cultura. En efecto, mientras la naturaleza impone el emparejamiento sin determinarlo, abandonándolo a la casualidad y al arbitrio, la cultura lo recibe y establece sus modalidades. De este modo, se resuelve la aparente contradicción entre el carácter de regla de la prohibición y su universalidad. Esta última expresa solamente el hecho de que la cultura, siempre y en todas partes, ha llenado esta forma vacía con un orden conforme a su propia exigencia profunda de asegurar la existencia del grupo. Orden y exigencia que se concretizan o se identifican en efecto con la prohibición del incesto, o sea, con aquella expresión social suya ampliada que es la exogamía. En efecto, el primer aspecto del tabú del incesto, aquel por el cual se prohíben las mujeres de la propia familia, es el más superficial, puesto que tal regla puede ser entendida en su significado efectivo, solo si se tiene en cuenta su aspecto más profundo, la renuncia a las mujeres de la propia familia a favor de la reivindicación de las mujeres de otras familias. A partir del momento en que me prohíbo el uso de una mujer, que así queda disponible para otro hombre, hay en algún lugar un hombre que renuncia a una mujer, que por lo tanto queda disponible para mí. Como tal, la prohibición del incesto no tiene carácter puramente represivo, puesto que se revela como una regla, es más, como la regla por excelencia de la reciprocidad y del intercambio. No es por lo tanto exagerado decir que constituye el arquetipo de todas las demás manifestaciones a base de reciprocidad y proporciona la regla fundamental e inmutable que asegura la existencia del grupo como grupo. Según Levi Strauss, otro banco de pruebas de la fecundidad heurística del análisis estructural está representado por el mundo de los mitos, a cuyo estudio él ha dedicado 4 volúmenes de las mitologías. 1964. De la miel a las cenizas, 1960. El origen de las buenas maneras en la mesa, 1968. Y el hombre desnudo. En estos escritos, a la concepción de los mitos como masa arbitraria y caótica de narraciones imaginarias surgidas de la fantasía creadora del hombre, el antropólogo francés ha contrapuesto una doctrina que tiende a enseñar cómo el producto aparentemente más espontáneo de la mente obedece también a leyes bien precisas. En efecto, como en las estructuras elementales de la parentela, Levi Strauss, más allá de la contingencia superficial
y de la diversidad incoherente de las reglas de matrimonio, se ha propuesto sacar a la luz un pequeño número de principios simples, gracias a la intervención de los cuales un conjunto muy complejo de usos y costumbres, a primera vista absurdos y juzgados generalmente como tales, eran conducidos nuevamente a un sistema significante. Así, en las mitologías, intenta buscar, más allá de la fachada variopinta de los mitos, una serie de conexiones necesarias que prueban la concepción estructuralista del hombre como un ser cogido en una red de leyes o de constricciones férreas, existentes más allá de su iniciativa consciente. A partir de la experiencia etnográfica, pretendemos redactar siempre un inventario de los recintos mentales, reducir datos aparentemente arbitrarios a un orden, alcanzar un nivel en el cual se revela una necesidad inmanente a las ilusiones de la libertad. Desde este punto de vista, el trabajo de Levi Strauss se configura como un desafío ulterior al humanismo tradicional. Si el espíritu humano aparece determinado hasta en sus mitos, entonces, con mayor razón, debe serlo en todos los aspectos. En efecto, una de las condiciones imprescindibles de la investigación de Levi Strauss sobre los mitos, de la cual nos interesan sobre todo los aspectos metodológicos y filosóficos, está representada por la lúcida conciencia de deber proceder otra vez más allá del sujeto y de la conciencia, en cuanto el antropólogo, según nuestro autor, no debe enseñar cómo los hombres piensan en los mitos, sino viceversa, cómo los mitos se piensan en los hombres. Es más, conviene llegar aún más lejos, haciendo abstracción de todo sujeto para considerar que en cierto modo los mitos se piensan entre sí. Tanto más cuanto los mitos no tienen autor. Cualquiera que haya podido ser su origen real, desde el instante en que han sido percibidos como mitos, ya no existen si no es encarnados en una tradición. Cuando un mito es explicado, ciertos oyentes individuales reciben un mensaje que, propiamente hablando, no viene de ningún lugar. De ahí que se le atribuya un origen sobrenatural. En consecuencia, como observa Umberto Eco, para Levi Strauss, el universo de los mitos y del lenguaje es la escena de un juego que se desarrolla a espaldas del hombre y en el cual el hombre no está implicado, sino es como voz obediente que se presta a expresar una combinatoria que lo supera y lo anula como sujeto responsable. La reivindicación del carácter inconsciente y metasubjetivo de los mitos, asimilados a una gran voz anónima que pronuncia un discurso procedente de las profundidades de los siglos, nacido en lo íntimo del espíritu humano, está acompañada de la tesis de su rigurosa autonomía lógico-formal y de la polémica contra aquellas concepciones que ven en ellos, inciso A, la expresión de sentimientos fundamentales como el amor, el odio o la venganza, que son comunes a la entera humanidad. Inciso B, intentos de explicación de fenómenos difícilmente comprensibles, astronómicos, meteorológicos, etc. Inciso C, un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales. A todos estos esquemas, la lectura de Levi Strauss contrapone la idea según la cual los mitos se significan a sí mismos, en cuanto cada mito significa solo sus referencias a otros mitos, indefinidamente en un juego circular de espejos. En otras palabras, los mitos son operaciones combinatorias de relectura de cuanto circunda al hombre, cuyos términos de la combinación y del juego lógico, en el sentido del significado del mito, permanecen en el plano del inconsciente. El método que Levi Strauss, sobre la base de estos principios, se ha propuesto seguir en el estudio concreto de los mitos, encuentra una ilustración emblemática en la Ouverture de Il Crudo e il Coto. En su proyectado viaje a través de las mitologías del Nuevo Mundo, viaje que empieza en el corazón de la América tropical y que llevará hasta las regiones septentrionales de Norteamérica, y que Levi Strauss se impone partir de un mito de una sociedad históricamente determinada, tal es el mito Bororo, escogido como punto de partida y de referencia. El mito guía es antes analizado, apelando a su contexto etnográfico y otros mitos de la misma sociedad. En un segundo momento, el análisis se extiende a mitos procedentes de sociedades cercanas. Poco a poco se alcanzan sociedades más lejanas, unidas a las anteriores por nexos reales de orden histórico o geográfico. Estos no son más que los primeros pasos de la investigación. En efecto, esta última no quedará circunscrita a los límites territoriales de un área cultural geográficamente e históricamente dada, que intentará individuar
en la nebulosa mítica, o sea, en el plexo relacional a través del cual los mitos se entrelazan y se llaman entre sí, una cadena de relaciones fijas, destinadas a revelarse cada vez menos de orden factual y contingente y cada vez más de orden lógico y necesario. A medida que la nebulosa se extiende, su núcleo se condensa y se organiza. Filamentos esparcidos se soldan. Algo que se parece a una orden aparece. Algo que se parece a una orden aparece tras el caos. En este punto es ya claro que los mitos resultan tratados en términos de estructura, o sea, examinados en su forma e insertados en grupos lógicos de transformación o a través de determinados códigos que permiten su traducibilidad recíproca, y el llamado reencuentro de propiedades similares en sistemas en apariencia diversos. Salvo, como puntualiza Nannini, que en términos epistemológicos, las verdaderas constantes no están representadas por los parecidos aparentes y genéricos, sino por lo invariante oculto de las relaciones concurrentes entre las variables. Así inventariados, los mitos, cuyo código no está inventado o postulado desde el exterior, sino que es inmanente a la mitología misma, acaban por revelarse como expresiones o epifanías de estructuras lógicas universales que actúan en el hombre. En consecuencia, a la pregunta de fondo de estructura de los mitos, si el contenido de los mitos es del todo contingente, ¿cómo se explica que en un extremo a otro de la Tierra los mitos se parezcan tanto? Levi Strauss, procediendo del caos al orden de la historia de la estructura, ha llegado ya a una meditada respuesta. Las infinitas historias mitológicas de las diversas culturas producen y se transmiten no son sino variaciones o transformaciones posibles de tipo lógico-matemático de determinantes estructuras de base, siempre iguales en el espacio y en el tiempo, que tienen sede en aquella estructura psicológica primordial y arquetípica que es el espíritu humano. Los mitos significan el espíritu.